Mira, mi nombre es Michael Medina, para algunos que no me conocen, para otros que sí conozco y que me conocen a mí, es una alegría verlos. Tenía mucho tiempo que no estaba reunido con ustedes en esta congregación. Pero es bueno porque somos un cuerpo. Y no importa si yo estoy en la iglesia central a la que pertenezco, o esté en la Bautista de la Gracia, o esté en una iglesia en Ucrania. No importa dónde se encuentre la iglesia del Señor, somos un cuerpo. Y con mencionarle a Ucrania, quiero decirle que debemos orar por la iglesia de Ucrania. Dios está levantando hombres valientes para que estén firmes allá, que son sus hijos. Y debemos orar para que esos hijos sean fortalecidos y sean animados. Y no hay nada, mis hermanos, que anime más como la oración. Anima nuestras propias vidas y las vidas de quienes oran. Es más, yo soy el producto de mi madre haber orado constantemente por ese cabezón. Y yo creo que hay muchos cabezones que su madre... Rafael es el producto de que su madre haya orado por él. La oración todo lo puede. Así que gloria al Señor también por la oración. El viernes empecemos por la prédica como se comenzó esta mañana. Sí, porque tengo que recordar que cómo se comenzó esta mañana. El viernes tuve una conversación. Escuché el hilo de una breve conversación. Que de verdad, mis hermanos, me dejó impactado. Lo dije esta mañana y tengo que repetirlo ahora. Me dejó impactado. Y el hilo de conversación giraba entre dos personas que no eran creyentes. El viernes en la noche, dos compañeros de trabajo. Cuando nos despedíamos, unos se decían, no, porque el cariño se gana. Y estaban hablando, el respeto se gana, todo se gana. El dinero se gana. Y hasta cierto punto creo que todos estaríamos de acuerdo en ello. Hay cosas que se ganan, pero mis hermanos tenemos que aceptar que hay algo que no se gana. Y fue lo que impactó mi corazón en el momento. Yo no gané el amor de Dios por mi vida. Yo no gané que Cristo muriera por mí en la cruz. Eso yo no lo gané, ni lo puedo ganar. Yo puedo pensar y decir, bueno, yo no soy un mal hombre. ¿Te has escuchado eso? Yo no soy un mal hombre, yo no soy una mala mujer, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Es más, yo ni basura le tiro a los vecinos al frente. Yo se la recojo, yo se lo barro. Y muchos justifican que incluso pueden ser salvos o que entienden que tienen el cielo ganado porque hacen este tipo de cosas, porque tienen buenas acciones de las cuales apoyarse. Entonces, al final de cuentas, la conversación que giraba entre mis compañeros era, si le hubiese preguntado en ese momento, ¿ustedes tienen la oportunidad de ganarse el cielo? Quizás lo hubiesen pensado, pero quizás inmediatamente hubiesen dicho, sí, eso también se gana. Porque nosotros constantemente creemos que debemos ganarnos las cosas. Mis tres pequeños hijos que están aquí, hermosos y adorables, salieron a su madre, no se ganaron mi amor. Yo se los di. Y para mí es maravilloso poder amar a tres personitas totalmente diferentes, en personalidad, en carácter, en forma, en cariño, en apego. Yo no sabía que podía amar a tres gente diferentes. Son magníficas. Gente que me dice, ¿cómo tú lo haces? Yo no sé. Yo no sé ni siquiera cómo lo hacen los que tienen 6 o 7 muchachos. Pero lo hacen. ¿Sabe algo? Dios nos ha amado primero. Y nosotros no ganamos ese amor de Dios. Él nos amó primero. Dios no nos está devolviendo amor. Dios no nos está diciendo en su Biblia, yo los amo porque la iglesia, eterno Dios, así es, ¿verdad? No, porque yo no me escuchaba la iglesia de los ciruelitos antes, la iglesia, eterno Dios, la Biblia nos dice, yo amo a esa iglesia porque ellos se ganaron, mi amor, ellos me amaron. Si así fuese, estuviéramos feos, finitos, porque no tenemos forma de ganar el amor de Dios. Es más, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué nos amó? Usted escuchó una falacia hace poco de Jesús Adrián Romero, que decía, nosotros antes de amar a Dios debemos amarnos a nosotros mismos, luego amar a nuestro prójimo, entonces terminamos amando. Eso es mentira.
Yo puedo amar a mi esposa como se debe, fielmente, por el amor que siento por el Señor. Yo me debo al Señor mucho antes de lo que yo me debo a mi familia. Entonces Dios se dio a nosotros, y escuche esto, este secreto de estado bíblico, que algunos no lo aceptan, pero está ahí. Dios nos amó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero déjeme seguirle diciendo que dice el secreto. No por ninguna obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Dios no nos amó específicamente porque Él dijo, yo sé que Michael va a creer en mí y me va a amar. Ya yo lo vi desde la eternidad pasada y en la eternidad futura lo amaré y lo pondré a predicar un día en la iglesia de Rafael porque Él me amó. No, Dios no vio eso. Dios vio a Michael desde la eternidad pasada y dijo, te amo, yo lo amo. Ahora, yo me pregunto y digo como Job, esto es demasiado grande para mí, yo no lo puedo entender. Porque mis hijos y mi esposa que me conocen, si ellos que me conocen, yo me pregunto cómo me aman, y eso que no conocen todo de mí. Y usted dirá, ¿cómo que no conocen todo de mí? No, mi esposa no conoce lo más íntimo de mi corazón. Es más, me pediría el divorcio si así fuera. Dijera este hombre, su magnífico, que para el infierno que va. Pero Dios conoce lo íntimo de mi corazón. Mis entrañas, lo que aún no ha salido de mi boca. Él lo conoce. Y a pesar de que Él sabe que yo soy un gran pecador, Él me sigue diciendo, yo te amo. ¿Usted sabe lo que es sentir el amor de Dios en nuestras vidas a pesar de quienes somos? Si usted lee el Salmos 8, la pregunta que David hace, que el salmista hace, es sumamente pertinente. Porque él dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O quién es el hombre para que tú lo visites? Lo que David está viendo es la indignación de su ser y la magnificencia de que un Dios sumamente trascendente se haya dignado a mirarnos a nosotros. ¿Merecemos eso? Yo con seguridad no merezco eso, hermanos. Con seguridad yo no pudiera pararme delante del Señor y decirle, Señor, merecí tu amor. Yo no merecí el amor de Dios. Y ahorita decía algo que decía R.C. Sproul en una de sus prédicas. Y me impactó porque creo que fue una de sus últimas prédicas antes de morir. O su última prédica. Él decía, si yo muriera hoy, si yo iría al infierno hoy al morir, yo no tendría cómo decirle a Dios, ¿por qué me pusiste aquí? Yo sabría que yo estoy justo en el lugar que merezco y no otro. Porque cuando yo creo que lo que yo hago me lleva a mí al cielo, ya yo estoy en el infierno. ¿Usted ha escuchado la frase que dice que la humildad es tan humilde que cuando ve asomarse desaparece? Se lo voy a traducir en español. Cuando usted dice que usted es humilde, la humildad desapareció. Ella se fue, ella dejó el vacío ahí. Y llegó el orgullo. Cuando usted dice que usted es digno o piensa de que por lo que usted ha hecho es digno del amor o de la obra del Señor en usted, ya usted ha sido condenado. Y el amor de Dios posiblemente no esté en usted. Porque nada de lo que nosotros hagamos, incluyéndome a mí predicar hoy, nada de esto me va a otorgar una entrada a los cielos. Al contrario, hay muchos que han perecido en el altar predicando y nunca fueron cristianos. Nunca hubo arrepentimiento en ellos. Incluso le leía una verdad sumamente bíblica
a mi esposa ayer, que se lo había mandado a mi pastor, que dice: si el verdadero tesoro de una persona, su meta final en todos sus esfuerzos, es algo que pertenece a esta tierra, todas sus actividades, incluyendo aún así las llamadas religiosas, estarán subordinadas a esta única meta. ¿Qué le quiero decir con esto? Si mi meta principal es yo ser glorificado en esta tierra, aún la predicación la utilizaré para ese medio. Pero delante del Señor eso no vale, porque Dios sabe cuál es mi corazón. Y Dios sabe cuáles son mis obras. Y se puede quedar ahí sentado. Yo le voy a leer el texto bíblico en el que está basado el mensaje de hoy. Dice Lucas 7, su capítulo 1 al 10. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. O sea, fue quien les hizo los asuntos religiosos. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a este otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Encontraron sano al siervo. Pero antes de que encontraran sano al siervo, hubo todo un evento que no fue coincidencial aquí en la Biblia. Esta historia no surgió porque sí. Esta historia está ahí porque Dios quería hablarle a su pueblo hoy. Y Dios ha querido hablarle a través de su palabra a sus siervos en todos los tiempos. Y le voy a hacer una advertencia. No escuche todas las falacias de personas que dicen ser cristianas en las redes sociales. Ni se vuelva amante de hombres que hablan de la palabra por YouTube. ¿Usted sabe por qué le digo eso? Porque estos días escuché a uno hablando, un pastor de Estados Unidos, diciendo que el pecado lo ha creado la religión, no la Biblia. Y él usó, en su entendimiento, él usó bases para ello, bases bíblicas para ello. Pero básicamente él estaba diciendo que en lo que nosotros consideramos, y perdóneme si alguno ofende que la Biblia esté en la tablet, pero está ahí, eso fue lo que leí. Pero él estaba diciendo que la Biblia no es una autoridad completa porque tiene intervención humana. Y que muchas de las cosas que dice la Biblia contienen la religiosidad de los hombres judíos. Si esto es verdad, usted está aquí en vano hoy. Y si esto es verdad, en vano usted lee su Biblia. Pero lo que nos dice la bendita palabra del Señor es que todas ellas son inspiradas por Dios. Que su Espíritu Santo obró a través de hombres para su bendita palabra. Y que todo lo que está expuesto ahí lo puso el Señor. Ahora, ¿el Señor puso todo en orden detalladamente? No. Puso todo lo que era relevante para que su pueblo leyera y escuchara.
Con esto quiero decir que lo que leemos hoy en Lucas, su capítulo 7, es totalmente relevante para el evangelio de hoy. Porque lo que aquí vemos son dos cosas: el evangelio de obras versus el evangelio de la fe. ¿Y por qué digo el evangelio de obras? Bueno, aquí tenemos unos ancianos, posiblemente fariseos de las sinagogas, que fueron enviados por un centurión a hablar con Jesús a favor de él. Pero ¿cuáles son las palabras con las que ellos llegan a Jesús? Y si usted no sabe qué es un centurión, le detallo que es como si fuera un guardia, pero con poder, tipo general. Tiene hombres a su mando, y en este caso, los hombres que tenía a su mando eran en la ciudad de Capernaum. Y este centurión, este soldado romano, apela a los ancianos de su ciudad para que hablen con Jesús, porque un siervo que él estima está enfermo. Y estos hombres, considerando quién es este hombre, dicen: no hay problema. Y van a donde Jesús y le dice, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. Pero fíjese que el ruego con insistencia está cargado también de prepotencia. ¿Por qué? El centurión es digno de que tú le concedas lo que te está pidiendo. Ellos no fueron, ellos pensaron que fueron a rogarle. No, ellos fueron a exigir. Él es digno de que tú le concedas lo que le está pidiendo, así que vamos para su casa. Jesús era un muchacho cualquiera, una misión que yo le digo, camina, y se va conmigo de una vez. El evangelio de obras, mis hermanos, hace al hombre digno, y ese es el primer punto que yo quiero tratar con ustedes. El evangelio que por obras hace al hombre digno, hace entender que el carácter que tiene el hombre lo capacita para venir al Señor y desarrollar todas las obras del Señor, porque Él es bueno ya de por sí. El evangelio de obras básicamente dice: todos los hombres son buenos y todos los hombres deben ser salvos, excepto Hitler y Trujillo. Esos dos no, porque fueron evidentes. Incluso me comentó, y mire qué tan impregnado está el evangelio de las obras en nosotros. Hace poco una joven me preguntó: Michael, si Hitler se hubiera arrepentido en su búnker antes de morir, ¿va al cielo? Y yo, sin ninguna duda. Y todo lo que él hizo. ¿Y quién habló de un evangelio de obras? Había un ladrón en la cruz, 2 ladrones. Sabrá Dios a cuántos hijos le quitó ese muchacho a una mamá. Y a cuánta gente le hizo daño, y a cuánta viuda le quitó lo único que le quedaba. Y él mira a Jesús, mira a su compañero y le dice: óyeme, tú y yo somos culpables y merecemos estar en la cruz. Wow. Pero este es justo. Y le dijo a Jesús: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Cristo le dijo las hermosas palabras que todo verdadero creyente anhela escuchar: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros deberíamos anhelar estar en el paraíso. Es más, yo no sé por qué nosotros lloramos tanto una gente cuando muere, si muere en el Señor. Él pasó al gozo. Él dijo: yo lo hubiese sabido, Señor, y tú me tenías que traer antes. Me dice una clienta en esta semana que ella tuvo un parto difícil, casi muere en el parto, y cuando ella murió literalmente en el parto, ella dijo que ella llegó a donde San Pedro. Oiga, si usted, ni presina me quiero. Ella llegó a donde San Pedro, y San Pedro le dijo: devuélvete porque todavía tienes cosas que cumplir allá abajo. Yo nada más pensé: usted no sabe de lo que se perdió allá arriba. Nadie que haya pisado quiere volver aquí. Dice Pablo: las cosas que hay allá, oídos no lo han escuchado, ni es posible expresarlo con palabras. Y a los filipenses le dice: miren, yo no sé qué mejor, si estar aquí sirviéndole a ustedes en la tierra, o estar allá con mi Señor. Así que cuando una persona muere, y muere en el Señor, para la iglesia eso debe ser motivo de gozo, porque está con su Señor. Mi padre murió hace 4 años.
Y yo creo que por lo que la muerte es tan dolorosa, es porque es un castigo. Para nosotros ya no lo es, pero sigue siendo un castigo para la humanidad. Y duele. Pero qué glorioso que papi no pasó la pandemia. En los cielos no hay pandemia. Ni crisis, ni guerra con Ucrania. Allá arriba no hay problema. El único problema lo armó Satanás y lo sacaron. Eso quiere decir que si usted está pensando llegar al cielo, me un revolú, prepárese que lo van a sacar de allá arriba. Pero lo glorioso de este evangelio es esto. El evangelio no vio las obras de mi Padre para decir, tú eres digno. Y quizás toque una parte sensible de esta iglesia ahora. Cuando Juana murió, Dios no vio su dignidad para llevarla a los cielos. Dios vio la dignidad de Cristo para otorgarle salvación. Y le menciono a ella porque ahorita su esposo se me presentó, no lo conocía. Él me comentó, me dijo, mi esposa murió hace un año y pico. Y lo miré y le dije, ¿su esposa era Juana? Me dice él, sí, le digo yo, ¿cuán lejos ha llegado el testimonio de su esposa? La fe de su esposo. Yo nunca conocí a Juana. Con sinceridad, yo nunca la conocí. Pero lo que escuché fue lo suficiente como para saber que aún después de su muerte, su fe sigue hablando. Hermanos, no es nuestra obra la que hablará después de nuestra muerte. Es nuestra fe. Las obras perecen, pero la fe permanece firme porque es del Señor. Entonces, cuando estos hombres vienen y le dicen a Jesús, tú tienes que concederle esto, ellos parecieron evangélicos de la prosperidad. Dios tiene que darme esto porque Él sabe que yo soy su hijo y yo esto y todo lo otro. Y dijeron, vamos, que este hombre es digno. El evangelio de obras nos hace dignos. Nos hace creer, mejor dicho, que somos dignos de recibir el favor del Señor. Pero por nuestras obras no recibiremos el favor del Señor. Y el segundo punto que tiene que ver con el evangelio de las obras es que está basado en los méritos personales y no en los méritos de Cristo. ¿Qué fue lo que ellos siguieron diciendo? Porque ahora tenían que justificar la dignidad de este hombre. Porque Él ama a nuestro pueblo y fue Él quien nos edificó la sinagoga. Ya nosotros lo paramos bien, el hombre es digno, pero tenemos que decirte por qué que tú tienes que concederle. Él fue que hizo la iglesia de los ciruelitos. Es un impío, Señor, pero tú sabes que Él es bacano. A Él tú tienes que escucharlo, porque Él está ahí, Él nos ayudó en esto. Están mirando las obras de este hombre. El evangelio de obras tiene obligatoriamente que levantar un altar a sí mismo para mantenerse en pie. Pero ese altar es de hojarasca, me sigue saliendo el capitaleño. Bendito problema que no salió con la L. Pero tampoco quiero la I. Tenemos un problema los santiagueros como los capitaleños, por si acaso, para que no crean que me estoy burlando. No, los sureños también, mi esposa es sureña y mete la R como cosa loca. Entonces nosotros, un país chiquito con tanto R, I, L, es un problema serio. Pero lo cierto es, mi hermano, que tenemos que levantar un altar de hojarascas. Pero cuando presentamos nuestras obras al Señor y Él la pasa por el fuego, son consumidas. Pero a mí me encanta Jesús. De verdad, a mí me encanta Jesús. Yo amo a Cristo. Ciertamente Cristo no es como nosotros. ¿Usted sabe por qué ciertamente Cristo no es como nosotros? Porque Cristo sabía que ellos estaban mirando de la manera incorrecta y aún así decidió ir con ellos. A veces, y lo diré a modo personal esto, queremos tratar duramente a quienes posiblemente no tienen una fe tan fuerte como la de nosotros, o no tienen un entendimiento como el de nosotros, o no tienen nuestra doctrina. Y sin embargo, Dios ha mostrado su amor por todos. Y cuando yo he tenido ese problema de entender que, bueno, quizás mi esposa debería reaccionar como yo, o mi hermano Rafael, o Cabo,
y me siento mal porque no lo hacen así. El Señor trata con ellos de una manera diferente a la que lo hace conmigo. Y quizás el medio que yo pensé utilizar para que todo saliera como debía, el Señor lo cambia para que nosotros podamos entender que los medios son de Él y que Él lo utiliza como Él quiere. Así que Jesús, sabiendo que estos hombres no están en el evangelio correcto, en la forma correcta de dirigir las cosas, y están cimentados en las obras, le sigue el juego y camina con ellos. Yo no hubiese seguido el juego. Yo le digo, usted tiene un problema, porque ustedes son de la prosperidad, hijo del diablo, todo. Cristo no. Cristo caminó con ellos. Pero este caminar de Cristo con ellos tenía una única cosa que enseñar. Y lo que quería mostrar era el evangelio de la fe. Dice, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a sus amigos diciendo, yo me imagino los ancianos diciendo, ¿y qué es lo que este centurión va a mandar a decir ahora? Porque ya nosotros dijimos que íbamos a hablar por él. Pero el centurión, a través de unos amigos, le manda a decir a Cristo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres en mi casa. No soy digno de que tú entres bajo mi techo. Yo imagino a los ancianos con la mano en la cabeza. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? ¿Qué disparate? ¿Qué disparate fue lo que este hombre hizo? Ya nosotros abogamos a favor de él, de que es un hombre digno, y él está diciendo que no es un hombre digno, pero estará loco. No, ojalá y no reciba nada. Ojalá y se le muere el siervo. Porque le dijimos que nos deja a nosotros tratar con el maestro. Mis hermanos, el evangelio de la fe nos hace ver indignos a nosotros. No hay una persona en la Biblia que se haya topado con la dignidad y santidad del Señor y no haya caído postrado pidiendo perdón. Busca Isaías en el capítulo 6. Ay de mí, que soy un hombre pecador, de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos, y sin embargo he visto al Rey de Gloria. Pedro, cuando ve la gran bonanza en la pesca, dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Juan, en la visión de Patmos, en la isla, dice, caí como muerto a causa del Señor. ¿Cómo pensamos nosotros que tenemos dignidad para sostenernos de pie delante del Señor? Este centurión romano, no conocedor de las leyes, tenía esto muchísimo más claro que los ancianos que habían ido con Jesús a interceder a favor de él. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Lo que él había escuchado de Cristo era suficiente para él saber que él era un gran pecador y que Cristo era un gran salvador. Y por tanto, él no merecía que Cristo estuviera delante de su presencia. No por Cristo, sino por su pecado. Si nosotros somos lo suficientemente entendidos y sabemos quiénes realmente somos delante del Señor, le diríamos al Señor, ¿cómo fue que tú entraste en mi casa? ¿Cómo fue que tú tomaste mi corazón e hiciste que tu Santo Espíritu habitara en mí? El cual constantemente está contristado delante de mí, delante de ti a pesar de por mi pecado. No somos dignos. El evangelio de la fe nos pone en nuestro justo lugar pequeñitos y pone a Dios en su justo lugar bastante grande, trascendente, sublime, santo. Lo pone como un rey de gloria, el cual es soberano sobre toda su creación y del cual ninguno de nosotros mereceríamos estar delante de pie ante su trono.
No sé qué pasó por la mente de este centurión, pero sé algo. Si él veía a Cristo cara a cara, no tendría nada más que llorar y caer postrado. Porque esto fue sin haberle visto, solamente habiendo escuchado de él. Imagínese haberse topado con el Señor de señores. Y por eso es que el mundo necesita escuchar el verdadero evangelio. Él escuchó de Cristo. Él no vio a Cristo. Hermanos, tenemos que decirle al mundo que necesitan escuchar a Cristo. Porque aunque no le vean, Él sigue siendo un gran Salvador. Pero que ellos no son dignos y que Él los puede hacer dignos. Al igual que nos ha hecho dignos a nosotros que éramos indignos. El evangelio humilla nuestros corazones. Pero al mismo tiempo que nos humilla, es Dios quien nos enaltece. Y es Dios quien sale glorificado. Hermanos, el evangelio que es por fe pone los méritos en otra persona y no en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Oigan las palabras del centurión. Por eso, y volvió a mencionar la palabra que a los fariseos le dio pique, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Miren que ellos usaron digno una sola vez. Él es digno de que tú entres a su casa. Y él usó que no es digno 2 veces. Él se sentía doblemente condenado, ni para que Cristo fuera, ni para él ir. Pero nosotros hoy demandamos que Cristo tiene que ser nuestro juez y Señor como que nada. Dice un predicador, un viejo predicador ya fenecido, muerto. ¿No coincido cuando alguien viene ante el Señor y le dice papá? Como si estuviera hablando con un padre terrenal. Concibo que todo hombre que levante oración entienda que la levanta a un Dios santo. Y por tanto es un Padre santo, no cualquier papá. Así que mis hermanos, nuestra confianza, la confianza del centurión no recayó en sus obras, recayó en las obras de Cristo. Porque sus palabras dicen, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Básicamente él aceptó y dijo, aunque yo tengo autoridad, la tuya es sumamente superior porque tú solamente tienes que decir la palabra y todo será hecho. Él reconoció que Dios estaba caminando entre los hombres en la humanidad de Cristo. Porque hay una sola persona que en el principio y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Por medio de la palabra. Y Él está reconociendo y está diciendo, solamente di la palabra. Tengo tal confianza en ti que no soy digno. Pero di la palabra. Y mi siervo será sanado porque esa es tu autoridad, ese es tu poder, esa es tu obra, esa es tu gloria. Eso es lo que le está diciendo a Cristo. Tú eres la gloria, tú eres el Hijo unigénito de Dios. No hay otro como tú, porque ni siquiera yo puedo hablarle a la palabra y que haga algo. Tengo que accionar, tengo que decirle a una persona ve y va, pero tú solamente tienes que decir la palabra y todo será hecho. Mis hermanos, que nuestra confianza enteramente recaiga en Cristo. Eso es lo que hace la fe y eso es lo que está siendo exaltado aquí. Miren, posiblemente mis hijos digan cosas de mí cuando yo muera, si Cristo no ha venido, que espero que sí, para no viajar de casar. Si Cristo no ha venido, posiblemente cuando yo muera, mis hijos van a decir cosas de mí que yo posiblemente ni siquiera sé o sabía que iban a mencionar. Algún detalle.
Cuando el centurión dijo esas palabras, nunca imaginó que Dios registraría eso para hablarle a su pueblo y hablarle de la fe de un hombre que se consideraba indigno ante Jesús. La intención de este hombre nunca fue ser mencionado en la Biblia, pero su fe sí fue tomada en cuenta para ello. ¿Usted sabe qué es maravilloso? Que el Señor nos diga en el momento que venga por nosotros: he tomado tu fe en cuenta. Porque eso fue lo que Jesús dijo en los siguientes versículos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Me imagino que con una sonrisita pícara miró a los ancianos. Eso no lo dice la Biblia, hermanos. Eso lo estoy añadiendo yo. Y les dijo a toda la multitud que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Eso debió dejar avergonzados a los ancianos. Eso debió traerlos al arrepentimiento por su modo de pensar de que sus obras podían cooperar para ser salvos o para recibir el favor del Señor. Pero sin embargo eso no es lo que el Señor dice. El Señor habla de la fe de este hombre. ¿Qué tiene que decir el Señor de nuestra fe? Y mencioné a Juan ahorita. Todos creo que la recuerdan por su fe. Por lo menos yo, que no la conozco, la recuerdo por su fe. Pero el centurión es recordado en la Biblia por su fe. Cuando Rafael parta, no habrá mérito mayor ante el Señor que sea recordado por su fe. Y no estoy deseando que Rafael parta por si acaso. Pero qué bonito sería que nuestra lápida se diga: fue un hombre o una mujer de fe. Ya. No tiene que decir: cuando yo era más joven y era ambicioso en cuanto al orgullo, yo leí algo que decía: ¿qué quiere que tu lápida diga cuando mueras? Y yo quería que dijera, y perdónenme mis hermanos, era bastante joven: Michael Medina, un gran reformador de la iglesia. Ese era mi sueño. Un reformador, ¿oyes? Qué inmadurez. Qué veidugo yo, un reformador de la iglesia. Los hombres de fe no han buscado tener renombre en este mundo. Han buscado que se reconozca al Dios de su fe. Y sería hermoso que cuando yo muera, lo único que mis hijos tengan que decir de mí es: papi fue un hombre de fe. Elizabeth, mi esposa, mami fue una mujer de fe. Es más, si yo por algo, mi madre está viva, pero si por algo yo constantemente traigo a mi madre a mi mente, es por su fe. Mi madre tiene una fe increíble. Le dije, mis momentos más oscuros en mi vida como cristiano, he tenido 2 oraciones presentes: la de mi madre y la de mi esposa. Y esas son las oraciones que me han levantado. Pero en medio de ellas se vieron envuelta su fe. Hermano, ¿qué el Señor diría de tu fe? ¿Diría que es una fe que está sostenida en Él? ¿O tendría que reclamarte el Señor? Y cuando Cristo habla de su venida, dice que algunos serán puestos a su izquierda y otros a su derecha, en el libro de Mateo. Y a los que fueron puestos a su izquierda, dijeron: Señor, pero ¿por qué tú no nos recibes si nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, si le dimos agua al sediento, comida al hambriento, cubrimos al necesitado, nos recordamos de los presos? Lo único que tenían para señalar era obras. Hermanos, hermanas, que la iglesia Eterno Dios, si un día en los anaqueles de los años deja de existir en este pedazo, la gente diga: la iglesia que estaba ahí era una iglesia de fe. Su evangelio era por fe. Todo lo que construyeron lo hizo su fe. No lo hizo el pastor, no lo hicieron sus miembros. Lo hicieron la fe que tenían en Cristo.
que seamos recordados por esta gran verdad. Y que esta verdad anime y aliente nuestra fe. Porque nuestra fe es la única ancla segura que tenemos, que si el mar se vuelve embravecido, nos seguirá sosteniendo nuestra barca sin que se hunda. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu maravillosa obra de fe